Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en este viernes 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Y ojalá fuera también un día de buenos deseos y de buenas acciones, no solamente de andar comprando chocolatitos y flores y después darle una buena zapatiza a la señora o dejar al marido con la comida fría. Ojalá que fuera un día muy especial en el que todos decidiéramos portarnos bien. Pero por lo pronto, creo que hay alguien que nos va a ilustrar mucho de cómo se le hace para portarse mal. Está usted en Fuego Cruzado, el cual transmitimos a través de nuestras redes de MXN Radio y Televisión, y al cual también nos encontramos en nuestro canal de YouTube. Y en este programa, pues nada más y nada menos que tenemos al señor Eduardo Galaviz, que él es el presidente del Observatorio Legislativo y también encabeza el Observatorio Ciudadano allá en Quintana Roo. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Hola Lilia, gracias y espero que no sea el día cómo portarse mal. ¿No será? ¿Eh? No, A ver podemos si no te observar, dejan a ti con la cena fría, ¿eh? así es, vamos a señalar quiénes se portan mal más bien, o deben ¿Verdad? portarse mejor. Y Sí, debieran portarse mejor. así es Lilia, gracias y saludos a tu audiencia. Quintana Roo ha estado en los últimos meses, a diferencia de otros tiempos en los cuales pues eran los reportes turísticos, el descubrimiento de nuevas zonas arqueológicas, reportajes sobre la belleza de los colores de nuestro mar, de las lagunas. Ya hemos visto cómo esa información ha pasado a segundo o tercer nivel para surgir aquella que tiene que ver pues con ejecuciones, con asaltos, con algunas reglamentaciones que te dejan francamente con el ojo cuadrado. Hemos visto la llegada de personajes que allá en Quintana Roo tenemos especialistas en cada una de las materias por las que las han importado a funcionarios. El fiscal es un ejemplo, los dos últimos fiscales son un ejemplo, como si en Quintana Roo no existiera una barra de abogados, no existieran abogados que han litigado, en fin, y van contratando en todas las áreas. Pero hay dos temas que quisiera que tú debes tener toda esa información desde el lugar tan importante en el que te encuentras representando a la ciudadanía. Ahí sí, en una auténtica representación ciudadana. Una de ellas se refiere a esta iniciativa para la expropiación. Otra se refiere a la movilidad, ¿verdad? A llevar a la cárcel a aquellos que impidan la circulación y el libre tránsito. Pero pues podríamos empezar con esas porque hay muchas otras que son del 24 y del 25, las reformas fiscales y financieras, la reforma al Código Penal, las reformas al Código Fiscal Municipal, la reforma también al Poder Judicial, que es la que acaban de mandar la iniciativa, bueno, la reglamentación, la iniciativa, la forma en la que se va a llevar a cabo estas acciones, la reforma que te decía yo a la ley de movilidad y una reforma a la ley de turismo. ¿Por cuál quieres que empecemos? Yo diría que por la de la movilidad y Sí, luego sí, por la mira, de yo creo que tierra. en principio hay que señalar que muchas de estas, si no la totalidad de las iniciativas, son enviadas por el Poder Ejecutivo y están entrando dentro del periodo extraordinario. En el primer periodo ordinario de esta 18ª legislatura, pues básicamente se concentraron en los temas fiscales, la aprobación de las cuentas, de las leyes de ingresos, de las leyes de Hacienda, etcétera. Y en este periodo que no es el ordinario, que son llamados a
sesiones extraordinarias. Las iniciativas que están entrando y aprobándose fast track son las que envía el Poder Ejecutivo. Ciertamente tienen alguna relevancia e importancia por temas que se han sucedido, como este tema de la ley de movilidad que establece, hay dos temas ahí que han estado señalándose como muy críticos. Uno es la famosa ley chaleco, que no es ley, es simplemente agregarle un artículo a la ley de movilidad para identificar a los motociclistas por argumentaciones de que están siendo utilizados estos vehículos para cometer ilícitos y no hay manera de poder identificarlos por esa movilidad que tiene este vehículo. Entonces, bueno, ha sido uno de los temas críticos que Bueno, se y eso hace debe la entrar ley. en la ley de movilidad, perdona que te interrumpa. Yo creo que eso es una ley de transporte, así como se emplacan los automóviles, bueno, pues Uh-huh. tienes que emplacar las motocicletas, así como exiges el cinturón de seguridad que se ponga, ¿verdad? Así debes exigir el casco en fin, Y la pero identificación ahí, ¿qué pero tanto sí. tiene que ver eso con la movilidad? Ese es otro gran tema, porque precisamente la Ley General de Movilidad establece otras directrices que no han sido tocadas correctamente en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Se ha estado metiendo esta ley en el Estado de Quintana Roo de otra manera. Entonces, sí está con muchísimas correcciones esta ley, muchas reformas, pero esta ha sido muy crítica por parte de los grupos que están dentro de clubes de motociclistas. Y el punto aquí importante es que se hace la reforma a la ley sin consultar a nadie, sin saber cuál va a ser el impacto que va a tener, las consecuencias, y ya tiene ahí un buen rato que en donde se está dialogando para poder aplicar estas normas que pudieran ser útiles en algún momento para el tema de seguridad, pero el fondo es que no se consulta, no se hace un parlamento abierto para poder tener una menor impacto y relevancia de los cambios en la ley. Entonces, se hace la reforma y después vienen las reacciones y es cuando se sientan a dialogar. ¿Por qué no antes? Ese es, creo que, uno de los puntos. Lo mismo sucede con la reforma al Código Penal, que va en relación a también las reformas a la Ley de Movilidad, que en esta reforma se buscaba o se busca el que las afectaciones a la movilidad con bloqueos que han estado haciendo los taxistas, los sindicatos de taxistas o incluso las mismas plataformas obstruyan la movilidad. Sin embargo, en la reforma al Código Penal se puso un concepto que dice a toda persona que obstaculice las vías de comunicación, y al día siguiente las redes de madres buscadoras de otras organizaciones dijeron, nos están criminalizando, nos están queriendo invadir nuestros derechos a la protesta y a nuestra manifestación, y empezaron a cerrar calles. Entonces, volvemos al mismo. No se hizo un análisis previo del impacto que iba a tener. De hecho, la propia gobernadora que mandó la iniciativa dijo, sí, vamos a modificarlo porque no queremos afectar el derecho a la libre manifestación. Esto nos lleva a una primera reflexión, que bien es cierto que quien genera estas iniciativas es el Poder Ejecutivo, en este caso la gobernadora. Ahí hay quizás dos fallas. Una, en la Consejería Jurídica, que es quien elabora estas iniciativas, que no evalúa los impactos que puede tener. Segundo, que se envía al Congreso y el Congreso, como es un tema de la gobernadora, no le cambia ni una coma, literalmente, como dijera el clásico, y entonces pues lo pasan en la comisión. Esta pasó en la Comisión de Justicia, no le hicieron ninguna observación, se aprobó al día siguiente, se publicó en periódico oficial al día siguiente y ahora viene estos reclamos. Entonces, ese proceso se convierte en un problema para la propia gobernadora, para el propio Poder Ejecutivo, que Claro. sale a decir, ok, vamos a reformarlo. Entonces, no le está ayudando el Congreso
a la gobernadora para qué sería su papel, o sea, tratar de hacer una De revisión que ella y presente una iniciativa y la corrijan la antes de... corrijan, que se dialogue y que digan, bueno, vamos a consultar con los grupos de madres buscadoras que están ahí, o decirles esto va en función de este tema y no de ustedes, y cómo lo podemos, Bueno, y son las madres buscadoras, son los ambientalistas, o sea, son los que se quejan del transporte público, son ahora los que demandarán vivienda del Infonavit, en fin, los trabajadores del ayuntamiento inconformes con lo que está pasando o con sus salarios. En fin, hay 20,000 rubros para manifestar. así es, y eso es lo que está fallando en esa parte Pero, de las iniciativas. a ver, Eduardo, el líder del Congreso, el señor Jorge Sanén, ha declarado, inclusive antes de que se conozcan, aquí estamos preparados para autorizar, dar el visto bueno a las iniciativas que nos envíe doña Claudia Sheinbaum de manera inmediata. Ni Así es, siquiera leen lo que están autorizando. Déjame decirte, el señor Jorge Sanén, por ejemplo, que tendría que tener una responsabilidad abierta, si la gobernadora tiene que salir a, pues, a marcar que se cometió un error, ¿verdad? Pues debería tener alguna consecuencia y no tiene ninguna. O sea, no, el señor, bueno, la ventaja es que no sé si sepas que acaba de terminar su carrera en Derecho, que la así hizo en es. 2 años, ¿eh? Así es, sí, realmente en su trayectoria nosotros lo teníamos identificado en la regiduría que tenía sus estudios hasta nivel preparatoria, y ahora que ingresó como diputado vemos que ya es abogado. Entonces parece ser que fue en la UNIMAD. Qué bueno que exista esa intención de prepararse, qué bueno que a últimas fechas ha venido preparándose en esa carrera de Derecho, pero creo que no tiene tampoco todavía la experiencia. Incluso lo Bueno, marca pero una, yo te pregunto, ¿en 2 años se termina la carrera de Derecho? pues es que ya se hacen en ¿O fue a jornadas la Universidad del Bienestar? de ese Porque tipo. ahí Entonces, sí, acá teníamos un fiscal que la hizo en 3 meses. pues sí, también ya ha habido muchos que ya con el tema de honoris causa que lo puedes comprar, ya también tienen un gran título. Entonces, ahí, pero te digo, hay un comentario que él hizo precisamente sobre Ahora, este ¿quién es reforma. quién es el consejero jurídico? Se llama licenciado Carlos Fuentes del Río, que él es un abogado de la Náhuac, egresado de la Náhuac, que hizo su carrera en el Estado de México como consejero jurídico y algunos otros puestos ahí, y que no sabemos cuál es la razón por la cual llegó aquí a ser consejero jurídico del Estado, porque aquí hay muy buenos abogados, hay gente muy calificada, Pues y también pues tienes bueno, a la secretaria de gobierno que fue presidenta municipal, notaria, es así es. abogada, en Ella fin, tiene una gran experiencia en esa parte, pero pues no sabemos cómo fue que llegó, ¿no? Y te mencionaba que, por ejemplo, este diputado Sanén, cuando se le dijo, oiga, ¿qué pasó? Un periodista le preguntó qué sucedió con esto de la reforma al Código Penal. Hizo un comentario que la verdad se ve que tampoco tiene una gran madera de político, porque dijo, bueno, esto fue un errorcillo de esta iniciativa. O sea, no puede ser que un diputado, que el presidente de la Junta de Gobierno, diga que una iniciativa que envió la gobernadora tenga un errorcillo. Cuando me preguntó esta persona del medio, me dijo, ¿qué opina? Le digo, bueno, pues es un errorcillo del diputadillo del congresillo, ¿no? Entonces, si así vamos, pues entonces así va a ser, ¿no? Entonces, no puede ser que así se maneje esa conceptualización de términos jurídicos que tienen consecuencias cuando no se hace una evaluación correcta, ¿no? Eso pues está pasando también en el tema de la ley de expropiación, que esto causó mucho ruido claro. dentro de los organismos empresariales, porque se manejó como ley de expropiación, así simplemente, y pues empezó a causar una inquietud.
después ya se empezó a hacer también el estudio y algunas personas del gobierno decían, bueno, es que esto va a resolver también problemas de los temas ejidales que a veces no, los ejidos no Pero pueden, a ver, Eduardo, permíteme. Sale esta ley de expropiación justo a 2 años de que se tuvieran enfrentamientos de Fonatur con los ejidatarios para la construcción del Tren Maya. Se uh-huh, compraron muchos terrenos sin que hubiese los avalúos suficientes. Es uh-huh, más, se llegaron a comprar sin que aquellos comuneros tuvieran los títulos de propiedad del terreno que les estaban pagando. así es. Se compraron muchos otros que no tuvieron el avalúo correspondiente. Entonces, si hablamos de expropiación, a cualquiera no le entra terror, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahora resulta que tal parece que esta ley lo único que viene es a servir de tapadera para todo lo que se hizo antes. Y la sacan Eso justo pareciera, cuando ese es un... una feria en donde no es necesariamente que ahí acudan los mayoristas, ahí acuden inversionistas en la feria Uh-huh, española. Los así es, mayoristas y eso van a la alemana, tengo a entendido. de Berlín. Entonces, vas a buscar inversionistas y sacas una ley que es una ley tapadera. Sí, no, y aparte, como bien dices, esos temas son de una ley de expropiación federal, toda parte de los ejidos. Y esta ley es específicamente, dice, ley de expropiación, ocupación temporal de privados. O sea, no es para temas ejidales. O sea, no es cierto que esto vaya a resolver temas ejidales. Dice estrictamente la ley para sector privado. Entonces, con mayor razón, empezamos a revisar esto y encontramos muchos problemas en esta ley, porque primero no te define lo que es ocupación temporal. O sea, ocupación temporal puede ser desde una semana, un mes, un año, Un 10 años. día, No, no, 15 no años. señala cuál es el plazo de ocupación temporal, porque aparte eso te permite ocupar sin tener el proceso expropiatorio y después saber cómo lo pagas o ver cómo un total atentado a la propiedad y al derecho privado. Y otro tema que tiene también esta ley es que tiene 25 causales para expropiar. La ley federal tiene 9, esta tiene 25 Ah, y hay esta unas, salió más fregona. sí, no, y aparte tiene unas causales que dice expropiación de plazas, hospitales, y entonces dijimos, a ver, ¿van a expropiar plazas comerciales para ampliación de plazas comerciales? ¿Van a expropiar hospitales? ¿Van a mejorar hospitales privados para ser públicos o públicos para ser privados? ¿Cómo va a estar? Porque también una de las partes de la ley dice que puede ser con fines de inversiones público-privadas, totalmente ilegal. O sea, tú no puedes hacer una expropiación con un interés público, sea de Además vas beneficio a de estar un proyecto asociado. privado. Y de un proyecto privado. O sea, no es en la naturaleza de una expropiación que es por causa de utilidad pública y que esto no está muy definido. Y aparte, también en esta ley, toda esta parte del proceso de definición y emisión del decreto expropiatorio se lo adjudican a la Consejería Jurídica. Y entonces estamos diciendo, no puede ser que le des tanto poder a una consejería. Pudiera ser que el gobierno a través o el municipio pueda solicitar una expropiación de un área para ampliar una calle, para ampliar una avenida, etcétera, como tiene que ser una causa de utilidad pública, pero no que esto lo inicie el consejero jurídico. Esto no puede ser. Y también otro de los temas que se están discutiendo, porque afortunadamente ahí se abrió una mesa de análisis para ver qué se puede buscar una reforma, pero vuelvo al mismo comentario inicial. Ya que se publicó la ley, porque esa ley se envió un lunes al Congreso, el martes convocaron a A la sesión. comisión, en la tarde sesionaron, al día siguiente se publicó en el periódico oficial.
Entonces, en 3 días apruebas una ley que trae muchísimas consecuencias Claro. y esto también fue algo en donde no hubo un diálogo con los empresarios inmobiliarios, con los consejos coordinadores empresariales, en fin, para poder tener una información sobre cómo iba la orientación de esta ley y por A qué mí en ese... me, perdón, a mí me brinca esto. Cuando tú estás hablando de tener expropiaciones, inclusive de plazas comerciales, de terrenos, con las causales que acabas tú de mencionar, cuando teníamos primero un organismo que controlaba la venta de los terrenos, Ujú, ¿eh? el Al PAE. inicio no, ese ya fue después, ese ya se constituyó. Ya ah, estás viendo ah, anteriormente. Sí, Sí. anteriormente, que Ujú, incluso la venta de terrenos, de los que eran, por ejemplo, en la época de Mario Villanueva, de esa hasta el IPAE, requerían de la autorización del Congreso. ujú, Tú para vender un terreno necesitabas exponer esa operación al Congreso, hablar ujú, de la construcción del proyecto que se hacía, en fin, de a qué costo estabas vendiendo, etcétera, etcétera. Ya había una aprobación del Congreso. Se cambió todo eso ujú. y se creó el Instituto de Patrimonio Patrimonio, del Estado, el así es. IPAE, que duró durante el tiempo de Félix González y Roberto Borges. Con Es Félix correcto. González es con el que se creó. Fundamentalmente era a través de este instituto que se conseguían los terrenos nacionales, Ujú, los cuales le permitían al Estado tener tierra, pues lo mismo para construir vivienda que para venderla y que se hicieran otros desarrollos o parques o lo que fuera. No solamente de utilidad pública, sino también para particulares, sí, ¿verdad? Llega Carlos Joaquín y hace la GEPRO, ujú, ¿verdad? Que es la que sigue vigente, que es ujú, una agencia de promoción. A quien encabezó esta agencia lo hacen ahora titular secretario de Desarrollo Urbano, ¿verdad? ujú, El señor José Alberto Bando. ujú, Y bueno, de alguna manera, todas estas operaciones que se hicieron con el Tren Maya, vía Fonatur, que había terrenos que eran del Estado, que tenían que cederse entre ellos el Parque del Jaguar, ese era un ujú, terreno estatal, no era un terreno nacional, y ujú, ese terreno, ¿qué pasó? Cuando el señor López Obrador le gustó la zona y quiso hacer ahí su parque, le hicieron el avalúo y la reencarpetación de la Colosio es el pago por el dinero que costaba ese terreno, ¿verdad? ujú. Porque el Estado no podía entregarlo ni donarlo así nada más porque sí, ¿verdad? Bueno, ahora, todos esos movimientos, resulta que llega el mismo señor que los hizo a ocupar un cargo mayor en donde va a limpiar todo lo malo, no va a hacer otra cosa. Y también la ley de expropiación, ¿verdad? Amparados en eso, van a limpiar todo lo que ya hicieron mal y que no es Sí, poco. Eso es la compra de esos terrenos de donde parte y donde termina el puente de la laguna Nixupté. ¿Sí? también, ese es un tema. Recordemos que ese fue un negociazo Ujú, brutal, ¿sí? así es, así es. Y ahora Sí, con la ley van a taparlo sí, todo. sí, entra el terreno del sospechosismo por toda esta suma de iniciativas, etcétera, y cambios y movimientos. Y también una cosa muy importante de lo que está señalando. El municipio que tiene propiedades inmobiliarias, etcétera, para poder vender un mueble o un inmueble, tiene que tener una aprobación del cabildo para poder llegar a hacer ese proceso con toda una declaratoria de lo que es necesario y por qué, para qué, etcétera. En el caso de las propiedades que tiene el Estado, no pasa por el Congreso ya es directamente una decisión de decir, este es el terreno de propiedad del Estado y a esto lo vendo a este precio. Recordemos lo que sucedió en época
de Roberto Borges, que vendió a precios muy regalados, y también el de Félix González Canto, también hubo una venta de precios a muy bajo precio. Tenemos el caso del CREA, que también ahora quién sabe cómo va a quedar esa situación, que se lo recuperó Carlos Joaquín, pero ahora ya no sabemos en qué momento también lo entregó para otro proyecto. Cosas que no se dan a Creo conocer. que no lo entregó nunca, Eduardo? Eh, eso A fue ver, ese terreno, recordemos, era para las aldeas de las villas estudiantes, juveniles jóvenes del que estudiantes. así es. Recuerdo que el líder de la CROC, Salvador Ramos, Sí. lo pidió cuando lo empezaron a desocupar en varias ocasiones para hacer Una escuela eh, hotel. una escuela de hotelera, pues, de gastronómica y hotelería. Así es. No se lo dieron. Bueno, el señor Félix González hizo trámites aquí en la zona federal con el gobierno federal para que le entregaran ese terreno. Ujú, Se supone que también tendría que ser para un beneficio ujú, ciudadano. Podría ser ahí un club de playa que no tienen los habitantes de Cancún, un club ujú. de playa con el que pagues 2 pesos por meterte a la regadera y puedas tener una zona De con playa público, servicios, claro. una playa pública, Ujú. pero con buenas Con, instalaciones, con con un buenas club. instalaciones. Y se lo entregan y se lo vende al señor Ricardo Vega, al Ujú, señor de las gasolinas. ¿Verdad? así es. Viene un reclamo de Carlos Joaquín y interviene aquel señor que era el del Implan, no me acuerdo cómo se llama, que duró mucho tiempo en el Implan y después pasó a formar parte del gabinete de Ah, Carlos Joaquín. sí, ay, sí, 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 sí. Ahorita me recuerdo, sí. A ver si te recuerdas del nombre. Ujú, Y tomó con la policía el terreno y todo era para perjudicar al señor que tenía ahí su marina, ujú. uno que tenía un También, permiso de sí, marina, sí. ¿eh? Y bueno, después ha sido simulación tras simulación, pero ahí se pensó, Ricardo Vega y sus socios, en hacer condominios, en hacer otra pequeña plaza comercial en la parte de abajo, y Y ligada también con los mismos personajes en el Poctapoc, también el otro tema que así está es. también ahí cercano, todo eso. Pero sí, como tú dices, todo esto pues, marca una situación de ambientes muy sospechosos que se estén dando esta suma de iniciativas que no sabes hacia dónde van, cuál es el objetivo final. Y bueno, ahorita en sincronía, como dicen en la propia iniciativa, en sincronía, el Congreso del Estado emitió ya la convocatoria para el proceso de renovación del Poder Judicial del Estado, que también esa es otra situación que acaba de aprobarse y que ya está en marcha. El día de hoy tienen que salir las convocatorias por parte de los comités evaluadores del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que son integrados de acuerdo al procedimiento establecido por 5 personas en cada uno de estos poderes, que son los que van a evaluar las candidaturas para saber cuáles son las que se integran finalmente a la planilla que se votará el 1 de junio. Eso, como lo dicen, en sincronía con lo que está sucediendo a nivel federal. Pero aquí empezamos a ver las primeras observaciones. En cada uno de estos comités de evaluación no hay participación ciudadana. En el comité de evaluación del Congreso prácticamente son funcionarios y empleados del Congreso, en el del Poder Ejecutivo funcionarios y empleados del Ejecutivo, y el del Judicial exactamente igual. Entonces, no hay una visión ciudadana que diga, esto vamos a hacer una mejor evaluación. Y los que estamos viendo que se están sumando a decir que queremos entrar en esta convocatoria, pues son políticos de siempre, o sea, gente que ha sido regidor, diputados, funcionarios, que no tienen una carrera judicial, que no tienen una preparación judicial
y esos son los que van a empezar a estar dentro de esas evaluaciones, y por el sesgo político pues, que están dando en esta conformación de estos comités, pues muy probablemente salgan dentro de las listas que van a enviarse al el Instituto Electoral de Quintana Roo, que eso tiene que ser a más tardar el día 24 de marzo, todo este proceso tiene que terminar el 24 de marzo, para que de ahí el Puedan instituto imprimir las boletas. imprimir boletas y que empiecen a hacer campaña, que va a ser una campaña no campaña, porque no pueden salir en medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con esa elección en donde vas a elegir, en el caso de Quintana Roo, 105 jueces y juezas, 9 magistrados y 3 integrantes de ahora, en lugar de la judicatura, el tribunal disciplinario? Si la gente que va a votar por diputado de su distrito, por un de su distrito, no sabe ni quién es, no sabe ni cómo se llama, ni nada. Ahora que va a tener una boleta complicadísima para elegir integrantes del Poder Judicial de la Federación más los locales, yo no sé cómo va a quedar esta votación, cuánto tiempo te vas a llevar en llenar una boleta, quiénes van a estar interesados en ir a elegir, si tenemos eh, Un porcentaje de porcentaje abstencionismo. de mínimo del 50%, 52, 48, depende. Ahora va a reducirse a un 10, un 15, yo creo, y sobre eso, pues va a haber una gran movilización, obviamente, de los grupos políticos, y yo espero que no sean también de los grupos delictivos que vayan a empujar a tener un juez penal o un juez mercantil o un juez de lo civil o un juez laboral, y que empiece a haber una rueda otra vez de corrupción en el Poder Judicial, que evidentemente existe y ha existido, pero pues ahora con esta selección de personas Modalidades. va a ser todavía peor, creo yo, ¿no? Entonces, sí Sobre tenemos todo que estar. que Quintana Roo ya figura en una lista de los Estados Unidos con atención especial, ¿eh? Sí, porque el Estado siempre ha estado en los últimos lugares de el Estado de Derecho, de lo que percibe la gente, de lo que dice la gente, como de los que están señalados como que no impera el Estado de Derecho, más ahora con todo lo que tenemos ya de estadísticas de seguridad, de homicidios, de personas desaparecidas. En fin, es una situación muy delicada, que si aparte vemos estos escenarios, pues yo no, y tú sabes, pues la gente aquí en el estado lo sabe, cuántos temas de despojos, de que el mal uso de la autoridad para poder desplazar a personas de sus propiedades. Recordemos hace El 3 años. negocio de las casas de los que dizque no pagaban predial, ¿te A acuerdas? eso me iba a referir, Ah, que dentro del propio municipio veían quiénes habían dejado de pagar el predial, y con eso armaban una estructura para ir, decir, te vamos a quitar tu casa por no haber pagado el predial, y ya le tenían vendida para otra persona inmediatamente, y ni si cuenta se daban de eso, hasta que una empleada del propio ayuntamiento de la Contraloría denunció que le estaban haciendo eso, y se destapó esa red que tenía ya un sinnúmero de operaciones fraudulentas. Entonces, si es así, imaginémoslo ahora con estos jueces. Ahora, recordemos también el otro gran caso del cártel del despojo, donde está la gente del Partido Verde, de que se defraudó un banco español, dando en garantía un departamento que después estos amigos de Gustavo Miranda, que ahorita es secretario del Bienestar, simuló que estaba trabajando en la empresa de Gustavo agencia de. Miranda, el del verde, es el secretario del bienestar, el delegado No, del no, bienestar. Pablo Ah, Bustamante. Pablo, que Pablo era Bustamante. amigo de él, y Sí, son la que misma gavilla.
y que con eso supuestamente un juez laboral les dio el departamento y que estaba en garantía y el Banco Sabadell se quedó sin la garantía y sin el pago del inmueble y que se repitió en dos o tres operaciones similares. Eso se puede replicar ya ahora con una mayor amplitud teniendo jueces ligados a grupos políticos que hacen todo ese tipo de maniobras. Entonces, un escenario no muy atractivo. Claro que no, sobre todo cuando tenemos los antecedentes del Verde en gobiernos como Chiapas, en donde, bueno, pues ya vimos que un gobernador interino, pues le manda la carta a Trump para decirle que Rutilio estaba ligado a los cárteles del narco y es Partido Verde. Así Cuando es, tenemos San Luis Potosí, en donde pues el Pollo Gallardo hizo campaña inclusive con grillete en la pierna y que la relación con el narcotráfico no solamente surgió con él, venía con su señor padre. así es. Entonces hemos visto a los verdes acercarse mucho a este tipo de organizaciones y me llama la atención en este fraude, por ejemplo, este señor de apellido Miranda, que cuando fue señalado dijo, no, yo no, es mi mamá. Así es. Entonces, bueno, Sí, se le ha dado una entrada a gente del Partido Verde en Quintana Roo asombrosa. Y yo no creo que Morena los necesite para nada, ¿eh? no, yo creo que esa es ya una decisión que han estado cargando durante mucho tiempo y que, bueno, ya será una decisión política, pero los hechos ahí están, los actos están ahí, no son inventados, y los escenarios para que se puedan replicar esos actos, también considerando esta orientación que se le está dando, en este caso, a la elección del Poder Judicial, pues sí es muy preocupante. Pues sí, es preocupante la del Poder Judicial, es preocupante la de la Ligada a la expropiación, ley de la de expropiación, movilidad, y todos lo esos del cambios en el Código transporte. Penal, ¿sí? Creo que, o por lo menos no me viene a la mente, ni en los sexenios de malos gobiernos, como el de Carlos Joaquín, inclusive, o el de los priistas, que se hubiese llegado a un punto de conflictos tan graves y acumulados, aparentemente sin solución. ¿Y qué se hace? ¿Habrá que esperar a la siguiente legislatura para que pueda venir cambios? ¿Qué se Y hace? es una Hmm. tendencia que se está haciendo, de que ya no importa que señalen, ya no importa que los reclamos, no importa que si se están haciendo las cosas mal, ya no hay ese pudor político de señalar, me estoy equivocando, y trato de no, trato de que la gente no lo conozca, controlando los medios de comunicación para que no se dé a conocer todas mis deficiencias, etcétera. Esto es muy negativo y bueno, volvemos a los principios de la democracia, que tiene que ser no solamente la libertad de expresión, la libertad de información. Y ahora, cuando ya no vas a tener un instituto de transparencia que te permita llegarte de información, pues es tremendo. Estamos reflexionando sobre el tema de la transparencia a nivel municipal. Por ejemplo, la Oficina de Transparencia Municipal, al igual que las federales y estatales, se desaparecen y se las pasan ahora a lo que antes era la Contraloría, lo que es el órgano interno de control se llama ahora, para que hagan ellos su acción de transparencia. ¿Cómo lo va a hacer si son parte del mismo Claro. estructura? No van a decir, sí te voy a dar la información para que me puedas pegar con esa información. Pues no, trato de darte las vueltas y vueltas y vueltas, y ya no hay una entidad federal a la cual recurrir para que obligara a la entidad municipal a dar la información. Ya no existe, no va a existir, porque por más que digan que la Secretaría de la Función Pública lo va a asumir, pues va a ser muy problemático volver a establecer esos canales de confianza con la ciudadanía. Bueno, y ya lo vimos, para desgracia, pues tuya
¿verdad? Que estás ahí tratando de sacar información a rajatabla como se pueda, que los órganos de información, de rendición de cuentas del Congreso no existen. No, no hay, no lo hay, no lo hay, no hay, hay una cerrazón total, no publican, no cumplen con lo que debe existir en la ley. Ese sería, digamos, la única eh, ventaja que vamos a poder tener de que la estructura de normas jurídicas permanece hasta en tanto las cambien, porque ya vimos que están cambiando la Constitución, pues podrán empezar a cambiar las leyes también locales y empezar Las a normas y todo. ya las normas que ahorita te permiten cierta defensa, ¿no? Entonces, es algo que cada vez uno piensa que ya está avanzando y ves que vas dos, tres pasos hacia atrás. Pero bueno, no hay que perder la fe en seguir. Resulta que cuando estábamos mejor, cuando creíamos que estábamos peor, Así es, ¿verdad? así es, así es. ¿Algún comentario final, Eduardo? Me ha dado un gran gusto. Y te voy a decir, me dejas con el estómago apretado. Tú sabes Sí, que Quintana Roo así es. también es mi hogar desde hace muchos años, desde 1977. Esto que está pasando, el hacer las comparaciones, el darme cuenta de cómo, porque también es culpa de nosotros, de los ciudadanos, el no Así haber es, actuado en su momento, ¿eh? así es, así es. Seguimos sin actuar en su momento Así es. y, y seguimos agachando la testa y esto vea a qué conduce. Así es como cuando estás en una familia, en una educación, si tú no tienes un acercamiento con tus hijos, si no le estás dando un buen ejemplo, si no tienes una comunicación con ellos, etcétera, y cuando son adolescentes y se convierten en algo incontrolable, no es error de él, fue tu error. Y eso es algo que nosotros como ciudadanos no tenemos esa capacidad. Hay cosas, por ejemplo, hay ahorita un tema muy importante que estamos viendo en el municipio que se está cobrando 20 pesos por cuando bajas tu orden de pago, pagas 20 pesos. Decimos, oye, pues esto debe ser gratuito, no tiene que ser. Mucha gente dice, bueno, me ahorro el ir al municipio, entonces no importa 20 pesos. No, no, sí importa, porque esos 20 pesos no están autorizados, no están en la Claro que ley. no. Entonces, Además, pero si tú te conformas, lo que están procurando además es una mayor recaudación de manera más simple y así todavía es, encima la tienes pagas. que pagar, pues Esto no. es como cuando vas a los casinos allá del pueblo y te venden la tarjeta con la que juegas, ¿verdad? Pues Es lo mismo. te, Pues te- te te la tendrían que regalar con 50 pesos por lo claro, menos. Pues, sí, claro, con un dinero para que empieces a jugar. Ah, no, pues te la cobran. Es bueno, es el colmo, ¿eh? Y a no, la gente que protesta no se la cobran, ¿eh? así es. Pero al Sí, que se queda callado, ese ah, es desafortunadamente la única vía en que los ciudadanos están siendo escuchados. Cuando van, se plantan en una glorieta, cierran la comunicación de movilidad y de todo, es cuando dicen, ok, vamos a darles una cita. Mientras no te la dan, mientras no te escuchan. sí, Y como por eso ya ciudadano, pero también ha sido esa la forma en la que tampoco resuelven. ¿Me quieres decir también. qué pasó con la fosa de los taxistas? ¿Qué Ujú. pasó con las acusaciones de asesinos y de criminales? ¿Qué ha Eh, pasado con esas investigaciones? ¿Alguien ha hecho algo? Me parece que no. Desafortunadamente no, pero bueno, volvemos al mismo comentario que sí nos tiene que dejar con una gran preocupación. No podemos más que seguir insistiendo en que los ciudadanos se preocupen y se ocupen de que hagan algo y no después se estén quejando como ha sucedido en otras épocas y en otros tiempos. Hay que insistir en que, pues, se escoja a la gente el partido que quiera, pero que volteen a ver lo que han hecho los Así, verdes, ¿eh? sí, sí, no importa. Acá tenemos un diputado en la Ciudad de México que su hermano no solamente ha sido golpeador de su mujer, le ha quitado sus hijos,
ha pretendido meterla a la cárcel y se ampara a este sujeto agresor en la posición que ocupa el hermano dentro de la Asamblea de Representantes aquí de la capital del país, y son verdes. Sí, sí, Y son no, verdes. Y recordemos que es parte de los alcaldes detenidos en la operación de Enjambre son el verdes. enjambre, así es, ¿Eh? así es, así es, sí. Entonces, Es importante que tengamos eso en cuenta y que sí, como yo les digo, métanse en los comités vecinales, en los clubes de servicio social, en donde sea cualquier organización que tenga que ver con la comunidad y participe. Quedarte en tu casa viendo la televisión y sin tener nada de comentario, pues es como decían los griegos, aquel que no se interesa en la vida pública es un idiota. bueno, qué bueno que lo decían los griegos, Así es. ¿verdad? Porque nosotros le podríamos agregar un calificativo más, Sí, más fuerte. sí, sí, esa fue la base, nada más, para Eduardo, tenerlo. muchísimas gracias. Al Te contrario, me da agradezco mucho gusto y tu gracias por la participación en oportunidad este siempre. programa. No, y gracias por la oportunidad de darnos siempre a conocer nuestra opinión. Gracias. Muchísimas gracias a usted por permitirnos entrar a su hogar. Y recuerde que a través de nuestro canal de YouTube puede ver este programa en el momento en el que tenga tiempo para hacerlo. Y si no, posteriormente en las cápsulas en donde de cualquier manera permanecerá usted bien informado. Gracias. Hasta el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.